Si lo que buscas es comprender los relatos completos de las dimensiones más altas, permanece aquí y escucha hasta el final, porque nada de lo que estás a punto de escuchar fue creado como simple entretenimiento. Tal vez pienses que este video es uno más en medio de miles, pero lo que comenzó a moverse en ti en el instante en que diste clic no se puede reducir a un algoritmo ni a la casualidad. Fue un eco. Fue una vibración que reconoció en ti la disposición para abrir una puerta que no anuncia su llegada. Esa puerta se llama el llamado invisible. El llamado invisible no entra por los oídos como una melodía cualquiera. No toca la piel como un contacto ordinario. Se percibe de otra manera, como una especie de estremecimiento sutil que no sabes explicar. Como si algo en tu interior hubiera girado de repente hacia una dirección desconocida pero familiar al mismo tiempo. No se trata de creer o no creer, se trata de reconocer. Y lo reconoces porque tu cuerpo lo siente antes de que tu mente pueda nombrarlo. Durante siglos, los iniciados describieron este momento con distintas metáforas. Algunos hablaban de un murmullo en medio del desierto, otros de una luz que no ilumina afuera sino adentro, otros lo llamaron la llave sin cerradura, porque no abre una puerta física sino una brecha en la percepción. Thoth, el escriba de lo invisible, lo conocía bien. Decía que el verdadero despertar no comenzaba con un ritual complejo ni con fórmulas ocultas, sino con este instante sencillo y decisivo en el que alguien percibe que la realidad palpita de otra manera. Y aquí estás, frente a ese palpitar. La pregunta es, ¿te atreverás a seguirlo? Porque el llamado invisible no promete comodidad. Al contrario, desestabiliza. Te quita las certezas fáciles, las explicaciones prefabricadas. Te coloca frente a un espejo que no siempre quieres mirar. Pero precisamente en esa incomodidad se encuentra la semilla de la libertad. ¿Cómo lo reconoces? Lo reconoces porque empiezas a notar que nada de lo que ves es exactamente como parecía. La calle es la misma. Las personas son las mismas. El cielo es el mismo. Pero algo en tu mirada ya no encaja en el mismo molde. Es como si el mundo se hubiera corrido apenas 1 milímetro, lo suficiente para revelar una grieta por donde entra una nueva luz. El llamado invisible se manifiesta a menudo a través de sincronicidades, un número que se repite en todas partes, una palabra que alguien pronuncia y resuena como si hubiera sido dicha solo para ti. Un sueño que te despierta con la sensación de haber recibido un mensaje. Y aunque la lógica lo llame casualidad, tú sabes que no lo es, porque lo sientes vibrar en tus huesos, porque no lo piensas, lo reconoces. Esa es la señal de que la puerta se está abriendo. En el antiguo Egipto, los discípulos de Thoth aprendían que esa puerta no podía forzarse. Era como un loto que florece únicamente cuando la tierra, el agua y el sol se encuentran en equilibrio. Intentar abrirla con la mente es inútil, solo responde a la presencia. Por eso, cada vez que intentas comprenderlo demasiado rápido, se desvanece. Pero si te detienes, respiras y simplemente te permites sentir, el llamado se hace más claro, y en ese silencio, en esa pausa, surge la certeza de que no has llegado aquí por accidente. Imagina por un momento que la vida entera ha sido una gran obra de teatro donde olvidaste que eras actor, te identificaste con el papel, con la máscara, con el guión prestado y de pronto, en medio de la función, escuchas una voz que no forma parte de la obra. Una voz que no viene de los parlantes ni de los otros actores, sino de detrás del escenario. Esa voz susurra tu verdadero nombre, ese que olvidaste antes de nacer. Esa es la experiencia del llamado invisible.
Un recordatorio que interrumpe el sueño del personaje para devolverte a la conciencia del ser. No te equivoques. No todos lo escuchan. El llamado no aparece en cualquier momento ni para cualquier persona. Surge cuando la vibración interna ha alcanzado cierto punto de maduración. Algunos llegan a él después de atravesar pérdidas profundas, otros en medio de una búsqueda incansable y otros en el instante más cotidiano. Mientras caminan por la calle o miran un atardecer. El contexto no importa. Lo que importa es que estés listo para reconocerlo. Y si estás aquí, si permaneces hasta este momento, es porque de alguna manera ya lo reconociste. Thoth sabía que el poder de este llamado no dependía de él como maestro, sino del discípulo que estuviera preparado para escucharlo. Por eso nunca buscó seguidores, sino buscadores. No dejó manuales cerrados, sino claves abiertas. No impuso creencias, dejó vibraciones. Y esas vibraciones sobrevivieron al tiempo, escondidas en símbolos, en mitos, en geometrías que parecían decorativas pero que en realidad eran códigos. Códigos que hoy se activan en tu interior con una simple frase, con un simple acto de atención. El llamado invisible también se reconoce porque trae consigo una paradoja. Es inquietante pero pacífico, perturbador pero familiar. Te sacude y al mismo tiempo te calma. Es como el sonido de un río subterráneo que de repente logras escuchar en medio del silencio. No sabías que estaba ahí, pero al escucharlo entiendes que siempre fluyó bajo tus pies. Y ahora que lo escuchas, ya no puedes fingir que no existe. Detente un momento. Respira hondo. Siente el aire entrar, expandir tu pecho, salir suavemente. Observa lo que ocurre cuando prestas atención al acto más simple. Ese movimiento, que has repetido miles de veces sin conciencia, se transforma en un portal cuando lo contemplas con presencia. Porque cada respiración consciente es un recordatorio. Hay un mundo detrás del mundo, un ritmo detrás del ritmo, y ese mundo, ese ritmo, te está llamando ahora. El llamado invisible no es un fin, es un comienzo. Es la invitación a cruzar un umbral del que no se regresa siendo el mismo, y eso da miedo. La mente teme perder control, teme soltar sus certezas, pero el alma lo sabe. No vienes a perderte, vienes a encontrarte. Lo que parece una caída es en realidad un ascenso. Lo que parece un desgarro es una liberación. La puerta que se abre sin aviso no conduce al caos, conduce al orden original. Escucha bien, este instante es la semilla de un viaje que se desplegará en capas. Cada palabra que resuena, cada silencio entre palabra y palabra, son parte del ritual. Tú eres el altar, tú eres el iniciado, y la ceremonia ya comenzó. No necesitas velas ni incienso, porque lo sagrado está en la vibración que sostienes ahora mismo. Y si logras permanecer en esa vibración, aunque sea unos segundos más, sentirás que algo en tu interior se reorganiza. Ese es el efecto del llamado invisible. Reordenar el caos interno en dirección a tu verdad. De aquí en adelante, nada volverá a tener el mismo sabor. Lo cotidiano revelará destellos de misterio. Lo que parecía insignificante comenzará a hablarte en un lenguaje sutil. Descubrirás que la vida siempre fue simbólica, pero estabas demasiado dormido para notarlo. Ahora, en cambio, comienzas a leer las señales, no como supersticiones, sino como mensajes cifrados de un campo inteligente que siempre estuvo esperando tu atención. Este es el inicio de tu viaje. Una puerta que se abrió sin aviso, un llamado que llegó sin anuncio.
un eco que resonó en lo profundo de tu ser. No lo ignores, no lo minimices, porque lo que parece un simple instante es, en verdad, la chispa que enciende el fuego de la transformación. Y ese fuego, una vez encendido, nunca vuelve a apagarse. El llamado invisible que comienza a mover tus fibras más sutiles no se detiene en un simple estremecimiento interior. Como toda semilla que germina, necesita un terreno donde desplegar sus raíces. Y ese terreno, desde tiempos inmemoriales, estuvo custodiado por una conciencia que los egipcios llamaron Yehuti, los griegos Hermes Trismegisto, y que hoy seguimos nombrando con un eco ancestral, Thoth. No hablamos de un dios con forma fija ni de un personaje encerrado en estatuas de piedra, sino de una inteligencia atemporal, un arquitecto del tiempo que supo codificar lo invisible en signos, números y símbolos. Los iniciados afirmaban que Thoth no solo escribía palabras, sino ritmos, que cada trazo que dejaba sobre las tablillas era como un latido cósmico capaz de resonar en quien lo contemplara con presencia. Sus jeroglíficos eran mucho más que dibujos. Eran puertas de acceso, y ese es el secreto que ha sido tergiversado durante siglos. Porque detrás de la apariencia de escritura, lo que realmente entregaba eran códigos de vibración. Imagina el tiempo como un río que no fluye en línea recta, sino en espiral. Los ciclos de la luna, las estaciones, los eclipses, los pulsos del corazón humano, todo obedece a ritmos ocultos que no se perciben con un reloj, pero que laten detrás de cada experiencia. Thoth fue quien descifró esa arquitectura invisible. Lo llamaban el medidor del cielo porque no medía con números externos, sino con proporciones internas. Cada ciclo estelar tenía su eco en el cuerpo humano, y cada respiración estaba sincronizada con los movimientos de los astros. Esa visión no era superstición, era la comprensión de que el tiempo no es solo lo que marca el sol, sino un tejido de frecuencias donde todo se entrelaza. Por eso lo llamaron arquitecto del tiempo. No porque lo construyera, sino porque supo leerlo, interpretarlo y traducirlo en lenguajes que pudieran sobrevivir al paso de los siglos. La Esmeralda Tabla, atribuida a él, no es un tratado filosófico para entender con la mente, es un mapa vibracional diseñado para activar memorias. Cuando afirma como es arriba, es abajo. No está planteando una frase bonita ni una metáfora vacía. Está revelando un código geométrico. La estructura de la realidad se refleja en todos los niveles, del átomo a la galaxia, del suspiro humano al ciclo cósmico. Los antiguos decían que quien lograba contemplar el tiempo con la mirada de Thoth ya no quedaba atrapado en la ilusión del calendario. Veía detrás del telón, descubría que cada encuentro, cada pérdida, cada coincidencia, formaba parte de un diseño más amplio, como notas de una partitura. Nada era casualidad, todo era ritmo. Y es ahí donde la historia se vuelve peligrosa, porque un ser humano que percibe la arquitectura del tiempo ya no es fácilmente manipulable. Sabe que las crisis son umbrales, que los finales son comienzos, que lo que se le presenta como destino es en realidad un espejo de su propia vibración. No es extraño entonces que el conocimiento de Thoth fuera celosamente protegido y a la vez perseguido. Sus códigos no se transmitían en manuales abiertos, sino en geometrías escondidas en templos, en proporciones de pirámides, en relatos mitológicos que parecían fábulas pero eran ecuaciones disfrazadas. Cada mito era un contenedor de verdad vibracional. El ibis, ave que camina entre el agua y la tierra, no era un adorno zoológico, era la metáfora viva de su papel como mensajero entre mundos. Incluso hoy,
Cuando observas ciertos símbolos, el ojo que todo lo ve. La serpiente enroscada. La balanza de Maat, sientes un eco que no se explica con lógica. Ese eco es el efecto de los códigos ocultos que aún vibran en la memoria colectiva. Y es allí donde la figura de Thoth regresa. No como un recuerdo del pasado, sino como una presencia activa que sigue manifestándose cada vez que alguien está dispuesto a escuchar con más que los oídos. La paradoja es que cuanto más avanzamos en tecnología, más nos acercamos a comprobar lo que Thoth enseñaba miles de años atrás. La física cuántica revela que el tiempo no es lineal, que el observador altera lo observado, que todo está entrelazado más allá del espacio. Y esos descubrimientos, que sorprenden a los científicos modernos, ya estaban inscritos en los templos de Egipto, porque el arquitecto del tiempo no se limitaba a describir el cosmos, enseñaba a vivir en coherencia con él. Los códigos ocultos que dejó no son teorías abstractas, sino prácticas. Aprender a respirar en ciertos ritmos, observar los ciclos lunares, escuchar el pulso del corazón como si fuera un tambor sagrado. Todo esto eran llaves para entrar en resonancia con la arquitectura universal. Quien lo practicaba comenzaba a sentir que la realidad se reorganizaba a su alrededor. Las coincidencias aumentaban, las puertas se abrían, las respuestas aparecían en sueños o intuiciones. Era el campo cuántico respondiendo a una vibración alineada. Y aquí viene la revelación que más incomodó a los poderes externos. Thoth enseñaba que cada ser humano llevaba dentro el mismo acceso. No hacía falta un templo externo, ni un sacerdote, ni una institución. El verdadero templo estaba en la respiración, en la atención, en la capacidad de sintonizar con los ritmos ocultos. Por eso sus enseñanzas fueron selladas, distorsionadas y transformadas en religiones dogmáticas que pusieron intermediarios entre el ser humano y la divinidad. Porque un pueblo que entiende que el tiempo es maleable, que la conciencia es creadora, que los códigos están en su interior, es un pueblo soberano. El arquitecto del tiempo sigue hablando en símbolos que quizá hayas visto sin saberlo. Cuando notas que ciertos números se repiten en tu vida, cuando sueñas con geometrías imposibles, cuando sientes que ya viviste una escena antes, estás entrando en contacto con esos códigos. No es ilusión, es resonancia. El reloj marca una hora, pero el alma percibe un momento, y ese momento, si lo reconoces, es un portal. Detente ahora un instante y observa tu propio pulso. Cada latido es un recordatorio de que tu cuerpo también es un reloj cósmico. Late en proporción al universo, responde a los ciclos lunares, se sincroniza con el día y la noche, y cuando respiras con conciencia, tu pulso y tu respiración se convierten en la misma clave que los antiguos practicaban en los templos de Hermópolis. Esa es la herencia viva de Thoth, no palabras muertas, sino ritmos que siguen palpitando en ti. El arquitecto del tiempo no busca que lo adores, busca que recuerdes, que te reconozcas como parte de la partitura cósmica y dejes de vivir como un espectador perdido. Porque cuando comprendes que la melodía no está afuera, sino que vibra dentro de ti, te conviertes en co-creador. Y ese es el verdadero peligro. Un ser humano que recuerda su papel en la sinfonía universal ya no encaja en las estructuras de control. Se convierte en un nodo de libertad. Por eso,
Lo que vas a escuchar en adelante no es historia antigua ni fantasía esotérica. Es un código que aún está vivo y que comienza a reactivarse cada vez que prestas atención. El llamado invisible te trajo hasta aquí, y ahora el arquitecto del tiempo te entrega su llave. La certeza de que todo lo que vives forma parte de un diseño vibracional que puedes aprender a leer. Y una vez que lo lees, nada vuelve a ser igual. La historia de la humanidad no solo está escrita en piedra ni en pergaminos, está escrita en lo que falta, en lo que fue silenciado, en lo que se intentó borrar con tanto esmero que al final terminó dejando huellas más visibles que las palabras grabadas. A este proceso, los antiguos maestros lo llamaban el gran borrado, y no se trataba de un accidente, sino de una estrategia calculada para ocultar aquello que podía devolver la soberanía al ser humano. El conocimiento vibracional transmitido por Thoth y por otros guardianes de lo invisible. El gran borrado no comenzó con fuego ni con espadas. Aunque las hogueras de libros y las guerras santas fueron parte del teatro, comenzó mucho antes, en un lugar más íntimo, en la manipulación de la percepción. Imagina por un momento que alguien te coloca un velo delante de los ojos, no para que no veas nada, sino para que veas solo lo que conviene mostrarte. Eso fue lo que hicieron los sistemas de control. No destruyeron la verdad, la sepultaron bajo capas de dogma, de miedo y de interpretaciones convenientes. El eco de Thoth hablaba de libertad interior, de la capacidad de cada ser humano para conectar directamente con la fuente a través del silencio. La respiración y la atención. Pero esa enseñanza era peligrosa para quienes construían su poder sobre la obediencia externa, porque un pueblo que respira con presencia y se reconoce creador de su propia realidad no necesita intermediarios. No necesita sacerdotes que lo perdonen ni reyes que lo protejan. Y ese pueblo no se somete. Por eso, poco a poco, los códigos vibracionales fueron traducidos en dogmas. La frase como es arriba, es abajo dejó de ser un mapa para contemplar la estructura de la realidad y se convirtió en un eslogan repetido sin comprensión. Los símbolos geométricos, que funcionaban como llaves para abrir estados de conciencia, fueron relegados a ornamentos decorativos en templos que ya no vibraban. Los rituales, que originalmente eran prácticas vivas para sincronizar el cuerpo con el cosmos, se transformaron en ceremonias vacías repetidas sin alma. El fuego se apagó y quedó solo el humo. El gran borrado funcionó porque no destruyó lo sagrado, lo convirtió en rutina, y la rutina adormece. La rutina hace que lo extraordinario parezca ordinario. Cuando una palabra que antes vibraba como un trueno se repite 1000 veces sin presencia, pierde su filo, se convierte en un eco hueco. Eso pasó con las enseñanzas herméticas. No fueron desaparecidas, fueron vaciadas. Detente un momento y piensa. ¿Cuántas veces has escuchado frases como la fe mueve montañas o la verdad os hará libre sin detenerte a sentir lo que realmente significan? Ahí está el efecto del gran borrado. No es que esas frases no contengan poder, es que fueron colocadas en la mente como eslogans, no en el corazón como llaves. Y cuando una llave se usa como adorno, la puerta sigue cerrada. Los antiguos testimonios hablan de bibliotecas enteras que desaparecieron. La más famosa, Alejandría, donde ardieron manuscritos que contenían conocimientos de astronomía, medicina vibracional, geometría sagrada. Pero lo que casi nadie dice es que esos textos no fueron eliminados porque hablaran de fórmulas químicas o de calendarios. Fueron eliminados porque contenían instrucciones para despertar la visión interior, porque mostraban que el ser humano no era esclavo de las estrellas, sino su reflejo consciente.
Imagina por un instante que desde tu nacimiento te convencen de que solo puedes respirar a medias, que es peligroso llenar tus pulmones por completo, y que cada vez que alguien intenta hacerlo, lo acusan de herejía. Eso exactamente fue lo que hicieron con la conciencia. Limitarla, recortarla, disfrazar su amplitud natural como amenaza. El gran borrado no mató la verdad, la encapsuló en miedo, y sin embargo, por más que intentaron taparla, la vibración siguió filtrándose, como agua que se cuela por las grietas de una roca. Los códigos de Thoth sobrevivieron disfrazados de mitos, de cuentos, de símbolos alquímicos. Un número repetido, una figura geométrica inscrita en una catedral, una palabra que resuena aunque nadie sepa explicarla. Todo eso son restos del fuego original, brasas escondidas bajo las cenizas del dogma. El gran borrado también se manifestó en la persecución de quienes recordaban. Los que hablaban de un contacto directo con la divinidad eran acusados de herejes, brujas, locos. Pero ¿qué era lo que realmente amenazaban? No era la religión ni el orden social. Era la estructura del control. Porque un hombre o una mujer que descubre que su respiración es un portal, que su cuerpo es un templo vivo, que su atención reorganiza la materia, ya no puede ser reducido a un número, a un súbdito, a un engranaje. Ese ser humano se convierte en algo temido, un soberano interior. Tal vez tú mismo lo has sentido, esa tensión entre lo que intuyes como verdadero y lo que te enseñaron como obligatorio. Esa incomodidad es la prueba de que el borrado no fue total, de que algo dentro de ti conserva la memoria original. Porque la verdad no puede ser destruida, solo puede ser cubierta, y lo que está cubierto, tarde o temprano, busca salir a la superficie. Thoth sabía que esto ocurriría, por eso dejó sus enseñanzas en múltiples capas, una capa para los que buscaban símbolos externos, otra para los que meditaban en silencio, otra más para quienes observaban los ciclos del cielo. De esa manera, aunque una capa fuera borrada, otras quedarían latentes, como semillas escondidas bajo la tierra, esperando la lluvia del recuerdo. Hoy estamos viviendo esa lluvia. La humanidad atraviesa un momento de crisis en el que los dogmas se resquebrajan. Las instituciones pierden credibilidad y lo invisible comienza a reclamar su lugar. Lo llaman despertar, lo llaman cambio de era, lo llaman revolución de conciencia, pero en realidad no es nada nuevo. Es el retorno de lo que nunca murió. El gran borrado no fue definitivo, fue apenas un paréntesis. La pregunta que resuena ahora es, si estás dispuesto a atravesar ese paréntesis y volver a leer los símbolos con ojos vivos, porque no basta con indignarse por lo que fue ocultado. Hay que activar lo que sigue vibrando en ti. Hay que tomar las palabras que quedaron huecas y devolverles vida con tu atención. Hay que rescatar los rituales vacíos y volver a practicarlos con presencia. El gran borrado se deshace cuando el fuego interior vuelve a encenderse. Y aquí viene el giro que casi nadie espera. La mayor parte del borrado no ocurrió afuera. Ocurrió adentro. Porque de nada sirve que destruyan bibliotecas si el recuerdo sigue ardiendo en la conciencia. El verdadero borrado se dio cuando comenzamos a olvidar voluntariamente. Cuando preferimos la comodidad de lo conocido al riesgo de lo sagrado. El gran borrado es también un autoengaño. Y reconocerlo duele. Pero también libera. Mira dentro de ti. Observa las veces que has callado una intuición por miedo a parecer extraño. Las veces que has sentido un impulso profundo y lo descartaste por ilógico.
Cada una de esas veces participaste del borrado, pero también tienes el poder de revertirlo. Cada vez que escuchas a tu cuerpo en silencio, que permites que la respiración te lleve más allá de la mente, que honras un símbolo sin necesidad de explicarlo, estás restaurando lo que fue borrado. El gran borrado fue real, pero no fue total, porque si lo fuera, no estarías aquí, escuchando estas palabras con el corazón latiendo distinto. Algo en ti ya cruzó la capa de dogma y reconoció que la verdad sigue viva, enterrada, pero viva. Y ahora, lo que se abre ante ti es el desafío más profundo: desenterrar esa verdad, no en los libros antiguos ni en las ruinas de templos, sino en el templo vivo que eres tú. Hay momentos en que el mundo parece detenerse, no porque el reloj se pare, sino porque la mirada atraviesa un umbral invisible. Lo que tienes delante sigue siendo lo mismo: una calle, un rostro, un árbol, un fragmento cualquiera de la realidad cotidiana. Y sin embargo, algo en ti percibe que detrás de esa forma hay otra dimensión que siempre estuvo ahí, esperando ser reconocida. A esa experiencia los antiguos la llamaban la activación del ojo oculto, la visión antes de la forma. No hablamos de un órgano físico, aunque las tradiciones lo relacionaron con la glándula pineal, ese pequeño cristal en el centro del cerebro que aún hoy la ciencia considera un misterio. El ojo oculto no ve con la retina, no necesita luz externa. Es un centro de percepción que capta lo que vibra detrás de las apariencias, lo que late antes de condensarse en materia. Es la antena del alma cuando se abre. El mundo deja de ser un catálogo de objetos y se convierte en un tejido vivo de significados. Los egipcios representaban este centro con el ojo de Horus, símbolo que no solo protegía, sino que medía proporciones exactas de percepción. Cada trazo del símbolo correspondía a una fracción, como si el ojo fuera también un mapa matemático, pero lo más importante no era su geometría, sino su función vibracional. Recordar que existe una visión que no depende de los ojos. Una visión que reconoce en lugar de analizar, que siente en lugar de describir. Cuando este ojo comienza a despertar, lo hace en silencio. No llega como un destello sobrenatural, sino como un cambio sutil en la forma de percibir. De pronto, una palabra escuchada en medio del ruido cotidiano vibra como si llevara un mensaje oculto. Una mirada de alguien cercano parece atravesarte con una profundidad desconocida. Una sincronicidad que antes habrías descartado como coincidencia. Ahora resuena como señal. El ojo oculto no añade imágenes. Revela conexiones. No muestra lo invisible como espectáculo, sino que enseña a leer el hilo secreto que une lo visible. Thoth decía que ver antes de la forma era el verdadero inicio de la sabiduría, porque cualquiera puede interpretar lo que ya está manifestado. Pero solo el que percibe antes de la manifestación entiende la raíz. Ver antes de la forma es sentir la vibración de una emoción antes de que se convierta en palabra. Reconocer la dirección de un acontecimiento antes de que tome cuerpo. Intuir el sentido de un símbolo sin necesidad de descifrarlo intelectualmente. Es una visión que no espera pruebas porque se alimenta de presencia. La tradición hermética advertía, sin embargo, que este despertar debía ser cultivado con humildad, porque el ojo oculto no fue diseñado para inflar el ego, sino para disolverlo. Quien intenta usarlo para controlar, para obtener poder sobre otros, termina atrapado en sus propias proyecciones. Solo quien permanece en silencio,
Quien se entrega a la observación sin juicio, logra que el ojo revele lo real y no un espejismo. El silencio es el alimento del ojo oculto y la presencia su respiración. Mira a tu alrededor ahora mismo. Nada extraordinario parece ocurrir, pero si permites que tu atención repose sin prisa, descubrirás que hay una vibración en cada objeto, una densidad en cada espacio, un pulso que conecta lo que aparentemente no tiene relación. El ojo oculto no se abre de golpe, se afina como un instrumento. Cada instante de atención consciente es como girar lentamente una llave en una cerradura antigua. Al principio parece que nada pasa, hasta que de pronto escuchas el clic, y ese clic lo cambia todo. Hay quienes lo experimentan como una expansión en la frente, otros como una presión suave en el centro de la cabeza, otros como una sensación de estar dentro de un sueño lúcido mientras están despiertos. No importa la forma a la que das. Lo esencial es el efecto, la certeza de que estás viendo más allá de la superficie, de que lo que antes era sólido e inmutable ahora se presenta como un campo en movimiento que responde a tu vibración. Los dogmas que enterraron la verdad intentaron convencer a la humanidad de que esa visión era peligrosa, de que solo los elegidos podían tener acceso a ella. Pero Todd enseñaba lo contrario. El ojo oculto es un derecho natural, un órgano de percepción tan esencial como los sentidos físicos. La diferencia es que este sentido fue atrofiado por el ruido, por la prisa, por el exceso de pensamiento, y recuperarlo exige el coraje de detenerse, de respirar, de volver a escuchar lo que siempre estuvo en silencio dentro de ti. Imagina que la realidad es un telón de teatro. Los ojos físicos ven la escenografía, los actores, las luces, el ojo oculto. En cambio, ve el mecanismo detrás, los hilos que mueven a los personajes, la intención que sostiene cada escena. Cuando lo activas, ya no puedes vivir como espectador pasivo. Te das cuenta de que también eres guionista y director. Y esa toma de conciencia es liberadora y aterradora a la vez, porque implica responsabilidad. No puedes seguir culpando al azar ni a los demás. Descubres que siempre tuviste un papel en la partitura del universo. Este despertar produce un cambio irreversible. Lo que antes parecía normal comienza a resultar insuficiente. Los objetos ya no son solo objetos, son espejos. Las palabras ya no son solo sonidos, son vibraciones que construyen o destruyen. Las relaciones ya no son casuales. Son pactos del alma que se revelan con cada gesto. La vida se convierte en un texto simbólico que se despliega a cada instante. Y tú aprendes a leerlo no con los ojos, sino con el ser. Detente otra vez. Cierra los ojos por un instante y lleva tu atención al centro de tu frente. No imagines nada. No fuerces nada. Solo siente. Quizá percibas un leve cosquilleo, un calor, una expansión. Eso es suficiente. No necesitas visiones espectaculares. El ojo oculto se despierta con pequeños gestos de presencia, y cada vez que lo atiendes, aunque sea unos segundos, lo fortaleces. Es como encender una lámpara en un cuarto oscuro. Al principio la luz es débil, pero con cada práctica ilumina más. El gran secreto es que esta visión no fue dada para escapar del mundo, sino para habitarlo con mayor conciencia. No se trata de huir de la materia, sino de reconocer que la materia es solo la piel de algo mucho más profundo. El ojo oculto te recuerda que lo real no se encuentra en las apariencias,
sino en lo que las sostiene. Y una vez que lo comprendes, ya no caminas igual. Cada paso es oración, cada respiro es portal, cada silencio es templo. Los iniciados decían que cuando el ojo oculto se abre, el tiempo cambia de textura. Los minutos parecen estirarse o contraerse. Los días se vuelven más densos o más livianos. No es alucinación, es que entras en contacto con el ritmo original, con el latido del cosmos que no conoce relojes, y ese contacto te devuelve al origen, a la certeza de que todo lo que necesitas para ver más allá ya está dentro de ti. Así llegamos al umbral de un nuevo estado de percepción. El llamado invisible abrió la puerta. Thoth entregó los códigos. El gran borrado intentó ocultarlos. Y ahora, con el ojo oculto activándose, comienzas a ver antes de la forma, a reconocer que lo invisible no es un misterio externo, sino una memoria interna que despierta en ti. Este es el comienzo de la verdadera visión, la visión del alma, la visión que recuerda lo eterno en lo efímero, la visión que transforma al observador en creador. El cuerpo que habitas no es solo un conjunto de huesos, músculos y órganos que sostienen tu existencia biológica. Es un espejo vivo, un manuscrito en el que cada emoción no expresada, cada pensamiento repetido, cada vibración sostenida se traduce en formas, tensiones y síntomas. La carne no miente, lo que la mente calla, lo que el alma no logra integrar. El cuerpo lo graba con paciencia infinita. Por eso los sabios decían que la carne es el último lenguaje de la conciencia. Y aprender a leerlo es volver a escuchar lo que has olvidado. Thoth, guardián de los ritmos ocultos, enseñaba que la enfermedad no era un castigo ni un accidente, sino un eco. Decía, lo que el alma no puede cargar, lo absorbe el cuerpo. Así, cada órgano se convierte en traductor de lo invisible. El corazón no solo bombea sangre, traduce la manera en que amas o te niegas a amar. Los pulmones no solo intercambian oxígeno, traducen las palabras no dichas, los llantos retenidos, las despedidas no aceptadas. El estómago no solo digiere alimentos, digiere también verdades, conflictos, situaciones que te tragaste sin procesar. Todo lo que no asumes en la conciencia termina siendo escrito en la carne. Imagina un papiro antiguo en el que cada línea es una experiencia. Cuando te niegas a sentirla, no desaparece. Se hunde en el campo vibracional y desde allí busca salida. El cuerpo es ese papiro. Cada contractura es una palabra subrayada. Cada dolor persistente es una frase repetida. Cada síntoma es una exclamación que intenta llamar tu atención. No hay error. No hay azar. Lo que se manifiesta en la carne es la última oportunidad de escuchar lo que ignoraste en los niveles más sutiles. Los templos de Egipto no enseñaban medicina como la entendemos hoy. Enseñaban a leer el cuerpo como mapa vibracional. El iniciado no se acercaba al enfermo para curarlo, sino para observar qué estaba intentando decir su carne. Porque la verdadera sanación no consistía en borrar el síntoma, sino en reorganizar la vibración que lo había generado. Por eso Thoth decía que el cuerpo es un altar. En él se ofician todos los rituales de tu vida, incluso aquellos que realizas sin darte cuenta. Cada emoción sostenida es una ofrenda en ese altar. Y el cuerpo responde con fidelidad absoluta. Incluso si lo que ofreces es miedo, rencor o silencio. Mira tus hombros, sientes peso allí. No es solo muscular.
Es el peso de las cargas que aceptaste por los demás, las responsabilidades que no te correspondían, los secretos que juraste callar. Mira tu garganta. Notas opresión. No es solo física. Son las palabras que no dijiste, las verdades que encerraste, los gritos que se tragaron las paredes de tu casa. Mira tu piel. Ves irritaciones, marcas, inflamaciones. No son solo químicas. Son los recuerdos de lo que intentaste esconder, las partes de ti que rechazaste, la vergüenza que aprendiste a maquillar. El cuerpo obedece a un principio simple: vibra lo que sientes con mayor fuerza, no lo que dices desear. Si repites quiero paz mientras dentro sostienes ansiedad, la carne responde a la ansiedad. Si dices estoy bien mientras en tu interior la tristeza pesa como plomo, la carne responde a la tristeza. La coherencia vibracional no puede ser falsificada, y por eso el cuerpo es un maestro implacable. Siempre revela tu verdad más honda, aunque tu mente intente negarla. El lenguaje vibracional de la carne no se aprende en libros, se aprende en silencio, porque no se trata de analizar con lógica, sino de escuchar con presencia. Un dolor en el pecho puede ser miedo no reconocido. Una tensión en la mandíbula puede ser la rabia contenida. Una debilidad en las rodillas puede ser la dificultad de rendirse, de doblarse ante la vida sin perder dignidad. No necesitas un diccionario externo. Necesitas honestidad. El cuerpo habla tu idioma. Solo espera que lo escuches sin juzgarlo. Este conocimiento, demasiado simple para ser controlado, fue considerado peligroso. Porque un ser humano que entiende que su cuerpo es un espejo deja de buscar culpables afuera. Ya no vive como víctima de un destino oscuro, sino como autor de su experiencia. Y ese tipo de ser humano no se somete a sistemas que lucran con la enfermedad, el miedo y la desconexión. Por eso el lenguaje vibracional del cuerpo fue borrado, relegado a supersticiones, ridiculizado en nombre de la racionalidad. Pero la verdad se filtra. Miles de testimonios confirman que cuando alguien escucha su cuerpo con sinceridad, comienzan a ocurrir cambios que ninguna pastilla explica. Dolores que desaparecen, síntomas que se transforman, energías que se liberan. Thoth lo resumía con una frase simple: el cuerpo nunca castiga, solo comunica. Y cuanto más lo ignoras, más fuerte se vuelve su voz. Primero susurra, luego incomoda, después grita, no porque quiera destruirte, sino porque necesita que recuerdes. La enfermedad es el último recurso del alma para llamar tu atención. Y cuando la entiendes así, la relación con tu cuerpo cambia para siempre. Ya no es enemigo ni prisión, es aliado, mensajero, espejo. Detente ahora y prueba algo. Coloca tu mano sobre un punto de tu cuerpo que hoy te duela o te incomode. No intentes cambiar nada, solo di en silencio: te escucho, estoy aquí, y espera. Tal vez no ocurra un milagro inmediato, pero sí algo más profundo. El cuerpo se calma porque al fin fue reconocido. Ese gesto, aparentemente pequeño, es la base de todo proceso de sanación vibracional. Porque no se trata de luchar contra la carne, sino de devolverle la coherencia que perdió cuando negaste una parte de ti. El lenguaje vibracional de la carne también revela otra verdad más radical: que tu biología responde a la vibración más que a la genética. Hoy la epigenética lo confirma. Los genes no son un destino fijo. Se activan o desactivan según el ambiente interno que creas con tus emociones y pensamientos. Lo que Thoth enseñaba miles de años atrás.
Hoy la ciencia apenas comienza a reconocer que cada célula es un oído atento a lo que vibras, que cada órgano es una pantalla donde se proyecta tu estado interior. Y aquí está la revelación. Cuando aprendes a escuchar ese lenguaje, dejas de temerle a los síntomas, porque entiendes que no son enemigos. Son señales. Dejas de pensar estoy roto y comienzas a preguntar, ¿qué parte de mí está pidiendo volver a casa? Y esa simple pregunta abre caminos que los dogmas habían clausurado. Porque la sanación ya no es un privilegio externo, es un acto interno de coherencia vibracional. El cuerpo como espejo no es una metáfora poética, es la experiencia tangible de que tu carne vibra tu historia, tu memoria, tu verdad. Y cuando lo miras con ojos despiertos, descubres que no viniste a sobrevivir dentro de él, sino a dialogar con él, a descifrarlo, a amarlo como el altar donde lo invisible se vuelve visible. Esa es la verdadera medicina hermética. No se basa en la lucha, sino en la escucha. No se funda en la negación, sino en la revelación. Y si llegaste hasta aquí, ya lo sabes. El cuerpo está hablando contigo en este mismo instante, tal vez con un dolor, tal vez con una tensión, tal vez con un cansancio inexplicable. No lo ignores. Escúchalo, porque cada sensación es una palabra en el idioma de tu alma, grabada en la carne para que al fin la recuerdes. Y cuando recuerdas, el gran borrado comienza a deshacerse. La carne deja de ser cárcel y se convierte en camino, un camino vibrante que conduce al origen, a ese lugar donde la conciencia y el cuerpo nunca estuvieron separados, porque siempre fueron un solo espejo, latiendo en unidad. Si has seguido cada paso hasta aquí, ya habrás intuido que lo que percibimos con los sentidos es apenas la superficie de un océano mucho más vasto. La materia sólida, los objetos que tocas, los cuerpos que miras, las piedras, los árboles, los muros, todo lo que llamas realidad, es como la espuma que flota en la superficie del mar. El verdadero poder, la verdadera raíz de lo que experimentas, no está en la espuma, sino en las corrientes profundas que la sostienen. Ese lugar, inaccesible a los ojos físicos, es lo que los antiguos llamaban el campo invisible. El origen de la creación. Todd lo describía como un tejido sutil que envuelve y atraviesa todas las cosas. No es un espacio vacío, sino un campo vibrante de infinitas posibilidades. Allí la realidad no está todavía definida. Es un potencial en estado puro. Una sinfonía de notas esperando ser tocadas. Lo que percibimos como mundo material no es más que una de esas melodías que se cristaliza en el escenario del tiempo y del espacio. Comprender esto es entender que la creación no comienza en lo visible, sino en lo invisible, en un territorio donde todavía no hay forma, solo frecuencia. La física moderna lo confirma sin pretenderlo. En el nivel cuántico, las partículas no existen como objetos sólidos hasta que son observadas. Son ondas de probabilidad, estados múltiples conviviendo al mismo tiempo. La realidad se comporta como si esperara una orden, un gesto, una vibración que la obligue a colapsar en una forma concreta. Los antiguos no hablaban de probabilidades ni de función de onda, pero sabían lo mismo con un lenguaje más poético. La materia es obediente a la conciencia, y la conciencia moldea lo invisible en visible. Imagínate un vasto desierto en la oscuridad de la noche. Nada parece moverse. Sin embargo, bajo la arena, hay semillas invisibles esperando la primera gota de agua para despertar. El campo invisible es ese desierto fértil, cargado de posibilidades dormidas.
tus pensamientos, tus emociones. Tu respiración son la lluvia que decide qué semilla germinará. Cada impulso interior es una gota que desciende a ese campo, y cada gota genera un brote. Al final, lo que llamas destino no es más que el jardín que has sembrado, consciente o inconscientemente, en ese espacio invisible. Los egipcios lo simbolizaban con el jeroglífico del velo, una tela extendida entre dos pilares. Decían que el mundo visible es apenas el bordado que aparece en esa tela, pero la verdadera mano que teje lo hace desde el otro lado. Tot, escriba de los dioses, era considerado el guardián de ese telar, no porque lo poseyera, sino porque conocía el ritmo secreto que conecta el gesto humano con la vibración cósmica. Su enseñanza era clara. Todo lo que buscas afuera ya existe en el campo invisible. No tienes que crear desde cero, solo tienes que resonar con lo que ya late allí. Pero aquí surge la paradoja que desconcierta a la mente. Si todo existe ya en el campo invisible, ¿por qué no lo experimentamos de inmediato? Porque no basta con desear. El deseo sin coherencia es como un susurro en medio de una tormenta, apenas se escucha. Es la vibración sostenida, la intención encarnada en emoción y cuerpo, la que abre la puerta. El campo invisible responde a la frecuencia, no a las palabras. Es sensible al estado en el que vibras, no a las frases que repites. Por eso tantos intentos de pensamiento positivo se desvanecen. No basta con pintar frases luminosas sobre un fondo de miedo. El campo escucha la vibración real, y esa vibración nace de la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Los monjes tibetanos lo sabían y lo llamaban el espejo del vacío. Decían, el vacío no te da lo que pides, te devuelve lo que eres. Esa frase, tan simple y tan dura, condensa la esencia del campo invisible. No es un supermercado de deseos donde vas a comprar experiencias. Es un espejo vibracional que refleja tu estado más profundo. Si vibras escasez, te devuelve escenarios de escasez. Si vibras confianza, el campo organiza coincidencias para confirmarla. Si vibras amor, todo lo que tocas resuena en armonía. Ahora entiende la importancia de esto. El campo invisible no distingue entre consciente e inconsciente. Todo lo que sostienes dentro de ti, lo sepas o no, es sembrado en él. Tus miedos ocultos, tus creencias heredadas, tus resentimientos no resueltos, todos son semillas lanzadas. El jardín de tu vida es la suma de esas siembras invisibles. Y aquí entra la enseñanza de Thoth como arquitecto. No basta con mirar lo visible, hay que aprender a entrar en ese campo y resembrar, porque lo que no resiembras se repite, y lo que repites se convierte en tu destino. ¿Y cómo se accede al campo invisible? No con los ojos ni con la lógica, sino con estados de conciencia alterados, con prácticas que apagan el ruido del ego y permiten sentir el pulso detrás de las formas. El aliento es una llave, la meditación es otra, el silencio profundo es otra. Todas buscan lo mismo: apagar la mente analítica que solo sabe repetir el pasado y abrir el ojo oculto que percibe lo que aún no ha nacido. En ese estado, el campo se vuelve tangible. No lo ves con imágenes espectaculares, pero lo sientes como una densidad vibrante, como si el aire se volviera espeso de posibilidades. En ese instante de contacto ocurre algo mágico. Lo que era un deseo mental se transforma en certeza vibracional. Ya no piensas quiero salud, lo sientes como si ya estuviera en tu carne. Ya no piensas quiero abundancia,
Percibes la abundancia respirando contigo. Esa fusión es el verdadero acto de creación. No es pedir, es ser, no es suplicar, es vibrar. Y cuando vibras en coherencia, el campo invisible no tiene opción. Colapsa en una experiencia visible que refleja exactamente tu frecuencia. La prueba de todo esto está en las sincronicidades. Piensa en la última vez que pensaste en alguien y esa persona apareció. O cuando necesitabas una respuesta y un libro se abrió en la página justa. O cuando todo parecía cerrado y de pronto una puerta inesperada se abrió. No fueron casualidades, fueron respuestas del campo invisible a tu estado vibracional. La mente racional las llama coincidencias. El iniciado las llama señales. Y quien aprende a leerlas descubre que el universo siempre estuvo hablándole. El mayor obstáculo es que hemos sido entrenados para ignorar ese lenguaje. Nos enseñaron a confiar solo en lo que se puede medir, pesar, demostrar. Nos hicieron creer que lo invisible es fantasía, cuando en realidad es el origen de todo lo visible. Así nos desconectaron de nuestro propio poder, pero la grieta ya se ha abierto. La ciencia comienza a hablar de campos de información, de coherencia cuántica, de resonancias imposibles de explicar con el viejo paradigma. Y la sabiduría antigua sonríe, porque lo que fue llamado superstición está volviendo con la fuerza de la evidencia. Detente un instante y siente tu respiración. Cada inhalación es una antena que capta del campo invisible nuevas posibilidades. Cada exhalación es un mensaje que siembra tu vibración en él. En ese intercambio constante creas o destruyes. No necesitas rituales complejos para entrar en contacto. Solo necesitas presencia. Y esa presencia, sostenida con disciplina, transforma la relación con la realidad. Dejas de ser víctima de lo que ocurre y comienzas a ver que lo que ocurre es reflejo de lo que vibras. El campo invisible es también el lugar donde los recuerdos ancestrales permanecen intactos. Cada símbolo, cada mito, cada enseñanza perdida, sigue vibrando allí, esperando a ser reactivado por quienes afinan su percepción. Por eso, cuando escuchas hablar de Thoth, de Hermes, de los iniciados de Egipto, sientes una resonancia inexplicable. Es tu memoria reconociendo una vibración que nunca murió. Esa memoria está inscrita en el campo, y tu alma sabe leerla aunque tu mente no tenga palabras. Al final, comprender el campo invisible es aceptar que lo real no empieza en lo que ves, sino en lo que no ves. Es asumir la responsabilidad de tu vibración, porque ella es la pluma con la que escribes en el lienzo del universo. Y cuando lo comprendes, ya no puedes vivir de la misma manera. Cada pensamiento, cada emoción, cada respiro se convierte en un acto creador. Y la pregunta ya no es, ¿qué me traerá la vida?, sino ¿qué estoy vibrando ahora? Este es el inicio de la verdadera creación. Reconocer que la carne refleja, que la mente proyecta, pero que el origen de todo está en el campo invisible. Y allí, en ese espacio silencioso donde comienza la creación, aguarda la posibilidad de un nuevo mundo. No fuera de ti, sino dentro de ti, esperando que decidas cuál melodía dejarás sonar. Si lo que buscas es comprender dónde comienza realmente la magia de la existencia, escucha con atención, porque lo que voy a revelar no se encuentra en libros de ocultismo ni en tratados complejos, sino en el gesto más simple y al mismo tiempo más poderoso que realizas desde que llegaste a este mundo. Respirar. Lo haces sin pensarlo, lo haces mientras duermes.
Lo haces incluso cuando no eres consciente de ello. Y, sin embargo, en ese acto que parece tan trivial, se esconde uno de los códigos más prohibidos, más temidos y más ocultados de la historia espiritual de la humanidad. ¿Por qué prohibido? Porque quien descubre que la respiración es un lenguaje cósmico deja de ser esclavo del ruido externo. Un ser humano que recuerda que cada inhalación abre un portal hacia lo invisible y cada exhalación siembra vibración en el campo de la creación ya no depende de intermediarios, de jerarquías religiosas, de manuales o dogmas. Se convierte en templo viviente, se convierte en arquitecto de su propia realidad, y eso, para los sistemas de poder, siempre fue inaceptable. Thoth lo enseñaba en susurros, porque sabía que solo los que estuvieran listos podrían escucharlo. Decía que el aire no es aire, es memoria, que cada inhalación trae consigo la luz de otros mundos, y cada exhalación deposita tu huella vibracional en el tejido de la existencia. Respirar, entonces, no es solo sobrevivir, es escribir. Escribir con aliento, con energía, con vida misma. La pluma está en tu pecho, y el papel es el campo invisible que rodea y penetra todas las cosas. Observa tu propia vida. ¿Cómo respiras cuando estás atrapado en el miedo? El aire se corta en la garganta, el pecho se cierra, los hombros se tensan, todo tu campo vibracional se contrae, como si te arrastraras hacia dentro de una cueva oscura, y el mundo que percibes se tiñe de amenaza, de desconfianza, de urgencia. Ahora recuerda cómo respiras cuando sientes paz, sentado frente al mar, escuchando la voz de alguien que amas, caminando bajo un cielo limpio. El aire desciende profundo, los pulmones se expanden, el cuerpo se suaviza, y de pronto la realidad parece más amplia, más abierta, más generosa. El aire es el mismo. Lo que cambia es la manera en que lo conduces. Y esa diferencia no es fisiología, es vibración. Los antiguos sabían que la respiración es la frontera más inmediata entre el mundo visible y el invisible. Los yogis la llamaron prana, los taoístas ki, los egipcios ka. Thoth enseñaba que el alma se mueve con el aliento, que el espíritu se aloja en el ritmo de la inhalación y la exhalación. De hecho, en los jeroglíficos, el soplo divino era representado como un halcón que entra y sale de la boca de los iniciados. Ese soplo no era metáfora, era código, y quienes aprendían a respirarlo conscientemente podían acceder a estados de percepción vedados al común de los mortales. Lo más perturbador es que este conocimiento no requería templos lujosos ni fórmulas secretas. Solo requería atención. Y por eso fue perseguido. Porque un pueblo que aprende a usar su respiración como código ya no necesita rituales impuestos. Ya no busca milagros externos. Ya no obedece a sacerdotes ni a doctrinas. La verdadera herejía fue siempre esta: descubrir que el misterio más grande estaba escondido a plena vista. En cada inhalación y cada exhalación, imagina que cada respiración es un circuito. Al inhalar, recibes información del campo invisible, posibilidades, memorias, energías que esperan ser reconocidas. Al exhalar, devuelves al campo tu vibración presente, tus emociones, tus pensamientos, tu intención. Es un intercambio constante, como una danza entre dos amantes que no pueden existir el uno sin el otro. Tú eres el puente, tú eres el punto donde lo invisible se hace carne y donde lo carnal vuelve a lo invisible. Pero aquí está la clave.
El campo no responde a palabras vacías. Responde a coherencia. Puedes decir con la boca quiero paz, pero si tu respiración es agitada, corta y tensa, el campo escucha miedo, no paz. Puedes rezar por abundancia, pero si tu pecho no logra expandirse, el campo recibe tu escasez vibracional. El código de la respiración no se engaña con frases bonitas. Escucha directamente la vibración que transmites en cada inhalación y exhalación. Por eso Todd decía que la respiración es un espejo implacable. Refleja sin juicio lo que realmente eres en este instante. El secreto más delicado estaba en la pausa. Los iniciados llamaban a ese espacio el umbral. El instante en que el aire ya ha entrado pero aún no ha salido. O cuando ha salido pero aún no ha vuelto a entrar. En esa pausa no hay movimiento. No hay pasado ni futuro. No hay identidad ni historia. Solo hay vacío fértil. Allí se decide todo. Allí se abre la grieta que comunica dimensiones. En ese microsegundo, si estás presente, puedes sentir el campo invisible organizándose a tu alrededor. Puedes percibir que tu vibración, sostenida en silencio, comienza a reescribir la trama misma de tu destino. Respirar conscientemente es, entonces, recordar, no añadir nada nuevo, sino regresar a la inteligencia que el cuerpo siempre tuvo y que la mente olvidó. Un bebé lo sabe. Observa cómo respira, expandiendo el abdomen, fluyendo sin resistencia. El niño no tiene que aprender técnicas. Respira como si todavía recordara que cada inhalación es el beso de lo divino y cada exhalación es un canto de entrega. Con el tiempo, la sociedad nos enseña a contener, a encoger, a olvidar. Y al olvidar la respiración, olvidamos la puerta. Ahora mismo, detente. Inhala contando hasta 4. Sostén contando hasta 4. Exhala en 8. Hazlo otra vez y otra. Sin prisa, sin rigidez. Como si acariciaras el aire en pocos segundos. Algo se mueve. La mente se aquieta. Los hombros descienden. El tiempo parece ralentizarse. Esa sensación no es placebo. Es el campo invisible respondiendo a tu coherencia. Has dejado de emitir ruido caótico y comienzas a emitir orden. Ese orden resuena y reorganiza la realidad. Los testimonios de antiguos iniciados hablan de cómo, a través de estas prácticas, podían entrar en estados de percepción donde el tiempo dejaba de ser lineal. Algunos describían viajes fuera del cuerpo, otros encuentros con presencias luminosas, otros simplemente un silencio tan vasto que parecía contener todas las respuestas. Lo que tenían en común era esto: el aliento consciente abría la puerta. No era hipnosis. No era sugestión. Era vibración. Era resonancia entre el microcosmos humano y el macrocosmos universal. Hoy la ciencia empieza a rozar esa verdad. La coherencia cardíaca, la variabilidad del ritmo. Los estudios de neurociencia demuestran que la respiración consciente alinea el corazón, el cerebro y el sistema nervioso. Lo que los sabios llamaban unir el cielo y la tierra en el pecho es hoy medible como sincronicidad fisiológica. Pero lo que las máquinas no pueden registrar es lo esencial. Ese estado no solo organiza tu biología, también organiza tu realidad. El universo entero parece responder de otro modo cuando respiras con presencia. Y aquí viene el punto más profundo. Respirar como código de realidad significa que ya no puedes considerarte una víctima de las circunstancias.
Significa aceptar que con cada respiración estás participando en la creación del mundo que habitas. No es magia superficial, no es autosugestión, es vibración en acción. Lo invisible obedece a la frecuencia que sostienes y se organiza en formas visibles. Y cada inhalación y cada exhalación son los golpes del cincel con el que esculpes tu destino. Thoth advertía: no corras tras técnicas complejas, porque la verdad se esconde en lo simple. El aire es el templo, tu pecho es el altar, tu presencia es la ofrenda. Esa es la herejía más grande. Recordar que no necesitas nada más que a ti mismo para abrir la puerta. Y es también la responsabilidad más grande, porque ya no puedes culpar al azar ni a los dioses de lo que vives. Respiras tu destino en cada segundo. Esta es la técnica prohibida: inhalar con conciencia, sostener con presencia, exhalar con intención. Convertir cada ciclo en un acto sagrado, no porque te lo imponga un libro ni un maestro, sino porque al practicarlo reconoces lo evidente, que tu vida siempre estuvo entretejida con el soplo del universo. La pregunta es si decides seguir respirando como un mecanismo inconsciente de supervivencia o si eliges respirar como un creador consciente de realidad. Hazlo esta noche, hazlo mañana, hazlo cada vez que recuerdes, porque lo prohibido nunca fue respirar. Lo prohibido fue recordar lo que la respiración siempre fue. Si hasta ahora hemos comprendido que la respiración es el hilo invisible que conecta lo humano con lo divino, ahora debemos reconocer que hay otro código igual de poderoso, igual de cotidiano y al mismo tiempo igual de olvidado. El toque. Tus manos. Sí, estas mismas manos con las que escribes, con las que sostienes, con las que acaricias, con las que trabajas, con las que a veces golpeas o rechazas. Desde el inicio de la historia, las manos han sido vistas como la prolongación del alma en el mundo visible, y sin embargo, lo hemos reducido todo a mera mecánica, como si tocar fuera solo contacto físico. Pero Thoth enseñaba que las manos no solo tocan, transmiten. Que la piel no solo roza, recuerda. Que el gesto de la mano no es solo biología, es vibración condensada en acto. Detente un instante. Piensa en la primera vez que alguien te acarició con ternura. Piensa en la última vez que alguien te tomó de la mano cuando estabas perdido o herido. En ese momento no importaron las palabras. El silencio se volvió suficiente porque la vibración se transmitía directamente de piel a piel, de campo a campo. Ese gesto era más que contacto. Era el espíritu diciéndote: no estás solo. Lo mismo ocurre cuando tus propias manos descansan sobre tu cuerpo en momentos de dolor. Sin darte cuenta, llevas la palma al lugar donde duele, como si instintivamente supieras que allí, en el calor del toque, hay una medicina invisible. Ese instinto no es casualidad, es memoria, es el eco de lo que los antiguos llamaban el toque sagrado. Los egipcios representaban a Thoth con la pluma y con la paleta del escriba, porque sus manos eran el puente que trasladaba lo invisible en símbolos visibles. Decían que quien sabe escribir con la mano está inscribiendo vibración en la materia. Pero esa escritura no era solo jeroglíficos, era el poder de imprimir energía en cada gesto, en cada caricia, en cada creación manual. Tus manos son plumas, son pinceles, son llaves, y aunque hoy las uses sin pensar, cada movimiento sigue generando resonancia. ¿Por qué se prohibió o se ocultó esta enseñanza? Porque un ser humano que recuerda que sus manos son portales no necesita amuletos externos ni templos llenos de reliquias. Comprende que puede consagrar lo cotidiano con un simple gesto consciente. Una madre que pone su mano sobre la frente de su hijo enfermo
ya está invocando una vibración que calma, que ordena, que sana. Un amigo que te abraza con sinceridad no solo transmite calor físico, está reorganizando tu campo vibracional. Y lo mismo ocurre cuando tú decides colocarte la mano en el corazón en medio del caos. No es un gesto vacío, es un retorno inmediato al centro, a la coherencia. Thoth decía que la mano es la antorcha que el espíritu usa para caminar en la oscuridad, que cada dedo es un canal, que cada palma es un altar, que cada toque es una escritura invisible en el tejido de lo real, y quienes lo comprendían podían sanar sin fórmulas, podían armonizar sin palabras, podían bendecir sin ritos. Bastaba la presencia, porque el secreto no estaba en la forma, sino en la intención vibracional que habitaba la forma. Hoy sabemos que el cuerpo responde al contacto de maneras que la ciencia apenas comienza a medir. El simple acto de apoyar la mano sobre un músculo tenso puede reducir la producción de cortisol, puede aumentar la oxitocina, puede inducir estados de calma. Pero lo que los estudios clínicos llaman respuesta hormonal, los antiguos lo llamaban sello de energía. Lo fisiológico es apenas el reflejo. Lo esencial ocurre en el campo invisible. Una reorganización sutil, un retorno al orden. Imagina ahora tus manos como antenas. Cada vez que tocas algo, no solo estás sintiendo textura o temperatura, estás transmitiendo tu estado vibracional. Si estás en calma, transmites calma. Si estás en rabia, transmites rabia. Si estás en amor, transmites amor, y lo mismo recibes. Tocar es dialogar sin palabras, es fundir campos energéticos, es reconocerse en el otro a través de la piel. Por eso tantas tradiciones prohibieron el toque en ciertos contextos, porque sabían que no era neutro, porque sabían que un toque puede sanar, pero también puede herir, puede elevar o puede drenar. Y lo que decide la dirección no es la forma externa del gesto, sino la vibración interna que lo sostiene. Una caricia vacía puede sentirse fría. Un toque breve, si viene cargado de verdad, puede marcar una vida. Thoth enseñaba un ejercicio simple pero radical. Decía, coloca tus manos sobre tu propio corazón y espera, no hagas nada más. Espera. Y en ese esperar, el iniciado descubría que el cuerpo empezaba a responder, primero con un calor sutil, luego con un pulso, luego con una calma que se expandía. El secreto estaba en no imponer nada, en no intentar controlar, solo estar presente con las manos como puentes. Porque cuando la mente se detiene y las manos se vuelven antenas, el espíritu se hace presente y reorganiza. ¿Acaso no recuerdas que los bebés, incluso sin aprenderlo, llevan la mano a la zona que les duele? ¿Que los animales lamen o apoyan la pata sobre las heridas? Ese instinto universal no necesita ser enseñado porque pertenece al lenguaje original de la vida. El toque es la forma más inmediata de comunicar presencia. Es la primera tecnología del alma. Y sin embargo, hemos olvidado usarla conscientemente. Tocamos pantallas, tocamos objetos, pero pocas veces tocamos con presencia, con intención, con alma. Piensa en lo siguiente. ¿Qué pasaría si, cada vez que estrechas una mano, lo hicieras recordando que estás transmitiendo vibración? ¿Qué pasaría si cada caricia, cada roce, cada abrazo lo realizaras como si estuvieras consagrando al otro, bendiciéndolo? El mundo entero cambiaría, porque lo que ahora es mecánico se volvería sagrado. Y cuando lo sagrado entra en lo cotidiano, la realidad se transforma.
Los antiguos sacerdotes de Egipto hablaban de imponer manos, pero no en el sentido de dominio, sino de entrega. No era una imposición de fuerza, sino de presencia. Colocar las manos sobre otra persona era reconocerla como un templo. Y en ese reconocimiento, la energía fluía. No había teatralidad, no había espectáculo, había silencio. Y en el silencio, el campo invisible se reordenaba. Hoy, cuando alguien sufre, lo primero que hacemos es buscar palabras, pero observa con sinceridad. A veces las palabras sobran, a veces basta con tomar la mano del otro y quedarse en silencio. Ese silencio compartido, sostenido por el contacto, puede ser más sanador que 1000 discursos, porque el espíritu entiende vibración, no gramática, y el toque transmite vibración pura. Thoth lo llamaba la oración muda de la piel, porque la piel no miente, no finge, no adorna, transmite lo que eres en este instante. Por eso la invitación no es solo a tocar a otros, sino a tocarte a ti mismo con presencia, colocar las manos sobre tu abdomen cuando sientes miedo, sobre tu garganta cuando no puedes hablar, sobre tus sienes cuando la mente no para. No para curarte en el sentido médico, sino para escucharte, para recordarte que no estás dividido, para reunir de nuevo lo que estaba fragmentado. Este es el puente que olvidamos, las manos como antenas del alma, el toque como sacramento cotidiano, y cuando recuperas ese código, descubres que no necesitas esperar milagros externos. Tú eres el canal del milagro. Cada gesto consciente es una reconfiguración vibracional. Cada toque presente es una apertura de portales. Detente ahora. Lleva tu mano derecha al corazón y la izquierda al abdomen. Respira lentamente. Siente el calor de tu palma expandirse. No intentes nada. Solo permite. En segundos, tu cuerpo comienza a soltar. La mente se calma. Algo invisible se acomoda. Esa es la prueba. No es sugestión. Es el campo invisible respondiendo al puente de tus manos. Cuando lo recuerdas, algo cambia para siempre. Ya no miras tus manos como simples herramientas. Las ves como alas del espíritu, como puentes vivos. Y entonces, cada vez que tocas, sabes que estás creando, que estás transmitiendo, que estás recordando el lenguaje que nunca debió olvidarse. Cruzar el velo no es un acontecimiento grandioso ni un espectáculo de luces. Es, más bien, un temblor sutil en el centro del pecho. Un instante en el que lo visible pierde peso y lo invisible se insinúa con la fuerza de lo inevitable. Los antiguos decían que el velo no se rompe, se disuelve, y solo se disuelve con presencia. Esa es la verdadera prueba, permanecer. La mente busca siempre movimiento, busca distracción, busca explicación, pero cuando te detienes, cuando eliges observar la respiración, el roce del aire en la nariz, el calor de tu propia piel bajo las manos, descubres que detrás del ruido hay un espacio. Ese espacio es el umbral. Allí el tiempo se vuelve elástico, los pensamientos pierden nitidez, y lo que queda es conciencia pura. Esa conciencia no se alcanza con técnicas complicadas ni con fórmulas secretas. Se alcanza con la disposición a estar aquí, sin huir, sin adelantar, sin retroceder. Y aunque parezca demasiado simple, es precisamente en esa simplicidad donde la prueba se vuelve exigente, porque lo difícil no es hacer, lo difícil es sostener, permanecer presente cuando todo dentro de ti quiere escapar. Thoth lo llamaba la segunda mirada, no la que observaba formas,
sino la que reconocía vibraciones. Para él, cruzar el velo significaba aprender a ver antes de que la forma se manifieste. Y para eso, había que entrenar la presencia como un músculo, afilarla como una espada, sostenerla como una llama en medio del viento. La prueba de la presencia llega cuando el mundo externo te exige prisa, cuando las emociones gritan, cuando la mente corre. Si en ese momento eliges respirar, si en lugar de reaccionar eliges sentir, si en vez de escapar eliges habitar el instante, el velo se abre, y lo que aparece no es otra realidad distinta, sino la misma realidad iluminada desde dentro. La calle es la misma, las personas son las mismas, pero algo en ti ha cambiado, y ese cambio lo cambia todo. Cruzar el velo no es huir del mundo, es verlo sin filtros, es reconocer que detrás de cada gesto, cada palabra, cada encuentro, hay un tejido invisible respondiendo a tu vibración, y al descubrirlo, comprendes que la verdadera iniciación no está en templos ocultos ni en ceremonias secretas, está en tu capacidad de permanecer presente en medio de lo cotidiano. Esa es la prueba, esa es la llave, y cuando la pasas, ya no hay regreso, porque una vez que has visto lo que se esconde detrás del velo, el mundo nunca vuelve a ser el mismo. Si has llegado hasta aquí, no es porque buscabas información, sino porque tu alma estaba preparada para recordar. La remembranza no es un acto de memoria común, es el retorno a lo que siempre fuiste antes de olvidar. Es el instante en el que la identidad deja de ser una máscara hecha de nombres, de historias, de heridas, y se revela como lo que realmente es: conciencia vibrante, chispa eterna del todo, durante siglos. La humanidad fue entrenada para identificarse con la carne, con el rol, con la narración de una vida limitada. Te dijeron que eras tu historia, que eras tu dolor, que eras lo que heredaste. Pero en cada enseñanza de Todd, en cada fragmento oculto que logró sobrevivir al borrado, la advertencia era clara. Tú no eres lo que pasa, eres lo que observa. Tú no eres lo que piensas, eres lo que vibra. Tú no eres lo que te contaron, eres el que recuerda. La gran remembranza comienza cuando te atreves a soltar esas capas de identidad prestada y descubres que en el centro de tu ser no hay vacío, sino plenitud, que la libertad no consiste en hacer lo que quieras dentro de un sistema, sino en recordar que ningún sistema puede encerrar a quien vibra en coherencia consigo mismo. Un ser que recuerda su naturaleza no se arrodilla ante dogmas ni ante miedos, porque comprende que la única autoridad real es la vibración que sostiene su campo. Y aquí aparece la creación consciente. No se trata de desear con la mente lo que falta, ni de pedir al universo como quien implora a un padre distante. Se trata de reconocer que eres parte del mismo tejido que responde a tu frecuencia. Cuando sostienes una vibración de gratitud, de presencia, de coherencia, la realidad comienza a reorganizarse. No porque alguien allá afuera decida darte algo, sino porque tú mismo te conviertes en la fuente. Esta es la verdadera alquimia, transmutar la identidad de víctima en identidad de creador, pasar de reaccionar a elegir, de repetir el pasado a sembrar un futuro nuevo. Y todo comienza con un acto radicalmente simple: presencia, la respiración, el toque, la mirada interna. Todo lo que exploramos en este viaje no eran técnicas aisladas, eran recordatorios, señales de que el poder nunca estuvo afuera, siempre estuvo en ti. Ahora lo sabes, el cuerpo es un espejo, el campo invisible es el molde,
Las manos son puentes, la respiración es llave, y detrás de todo eso, el espíritu es quien dirige la sinfonía. La remembranza consiste en reunir todas esas piezas y reconocer que siempre fueron una sola. Tú, tú como chispa de Thoth, tú como eco del todo, tú como creador consciente. ¿Y qué significa vivir así? Significa caminar con la certeza de que cada pensamiento es una siembra, cada emoción es agua, cada acción es luz. Significa no huir del dolor, sino escucharlo como mensajero, no esperar milagros, sino encarnarlos, no seguir, sino recordar, porque cuando recuerdas, el miedo pierde su poder, las cadenas se disuelven y la libertad deja de ser una meta futura para convertirse en un estado presente. Este es el cierre del viaje, pero también es el inicio. Porque lo que has escuchado no puede desescucharse. Lo que has sentido no puede olvidarse. La vibración ya se encendió y seguirá trabajando en silencio, mostrándote símbolos, sincronías, señales. Tu parte es sostener la presencia, sostener la coherencia, sostener la verdad que ya reconociste. Thoth nunca quiso seguidores, quiso recordadores, seres que encarnaran la gran remembranza y que, al hacerlo, se convirtieran en faros para otros. Ahora ese faro eres tú. No porque hayas recibido un dogma, sino porque te reencontraste contigo mismo. Y en ese reencuentro, lo invisible se hizo visible, lo olvidado se hizo presente, lo fragmentado volvió a ser uno. Así termina este recorrido, con la puerta abierta y la certeza de que la libertad no es un regalo, es tu naturaleza. Respira, toca, siente, recuerda, porque cada vez que lo haces, vuelves a escribir el código de tu realidad, y en ese acto, simple y sagrado, cumples con el destino más antiguo del ser humano, crear conscientemente. ¿Y tú? ¿Estás listo para sostener la vibración de lo que ya recordaste? Déjalo escrito en los comentarios. He recordado. Esa frase no es solo una confirmación, es un sello vibracional. Y al escribirla, anclas tu identidad verdadera, fortaleces este campo y das testimonio de que la gran remembranza ya está viva en ti. Y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse a mi canal para que pueda hacer más videos geniales. Nos vemos en el próximo. Adiós.